folclórico del Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Contáctanos en Seminario 636, Providencia, fonos 224-596300 y 9922-97664 y correo academianacionaldefolklore@gmail.com. En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que Piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía y sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Conduce la periodista Antonella Esteves. Estás escuchando Especial de Prensa, Elecciones Consejo Constitucional 2023. Hola, hola. Hola, hola. Para usted un hola grande, cariñoso, calentito. Para ti que vienes recién incorporándote a la sintonía de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. También estamos en señal abierta, miro mi torpedo yo acá. Chile TV, señal abierta en el 11.2 para la región metropolitana. Por eso que estoy toda rara aquí de streaming. Para quien escucha la radio, estamos con pantalla. El estudio de la radio está increíble y feliz. Yo quiero, antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer, porque estamos al aire gracias a la puesta al aire, ¿no es cierto?, de Patricio Núñez. En el streaming que estaba recién conversando está nuestro compañero Manuel Silva. Y en la producción, Paula, que a veces le digo Paola, Paula Ruiz. Yo agradezco porque sin este equipo nada de lo que uno está haciendo acá tendría posibilidades reales de ocurrir en este histórico día. Bueno, estamos en la magia del teléfono. Estamos con Claudio Alvarado. Claudio es historiador e investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, más conocido como CIIR. Claudio Alvarado Licopi. Vamos a conversar con él a propósito de la presencia, el lugar de los temas del mundo indígena, de los pueblos originarios, y no solo los temas, sino también la presencia directa, como sí lo hubo en el proceso anterior, en el actual proceso constituyente. Claudio, ¿es verdad que estás ahí en el teléfono? Aquí estoy, te estoy escuchando. ¡Uy, qué placer! Bienvenido a la sintonía de Radio Universidad de Chile, Claudio. Muchas gracias. Un placer tenerte acá. Claudio, el año 2021, si no me equivoco, fueron 17 representantes indígenas para la Convención Constitucional, en la que se consagraron escaños reservados para 10 pueblos originarios. Sin embargo, entiendo que hoy por hoy la situación es extremadamente distinta. A ver si nos explicas para nuestra audiencia en Radio Universidad de Chile. Sí, es completamente opuesta. Hay una dificultad muy, muy grande para que exista al menos un escaño, es un desafío enorme. Hay que pensar que hubo al menos 30 candidaturas indígenas la vez anterior, las cuales casi todas juntaron alrededor de 250.000 a 300.000 votos, todos juntos, ¿no? Esta vez, en cambio, hay solo 2 candidatos, ¿no?, que son candidatos mapuche, y entre los dos tienen que juntar al menos 190.000 votos para tener solo un escaño. El día de hoy. El día de hoy. O sea, es prácticamente imposible. Es decir, lo que hicieron casi 30, esta vez lo tienen que hacer 2. Es una locura. No existe ninguna posibilidad de que eso acontezca de ese modo. Y básicamente fue así porque el primer proceso había muchas opciones. Había más opciones, era más fácil, digamos, aunque fue bastante difícil. El primer proceso tampoco fue rosas para los pueblos indígenas. Hay que pensar de que la inscripción de candidaturas, por ejemplo, se dio apenas 20 días. La vez anterior fue bien complicado, tenían 2 segundos en pantalla. En fin, era muy, muy difícil. No fue particularmente idílico tampoco el anterior proceso, pero este proceso ya es derechamente un proceso que busca, uno puede estar muy tentado a decir, que busca excluir particularmente a los pueblos indígenas de este segundo proceso. Claro, más de alguien ha señalado, hemos quedado borrados del mapa, nuevamente hemos pasado a no existir, digamos, en las cabezas de la gente, ¿no? Esto es muy curioso. Es grave. Es grave, habla muy, lamentablemente muy bien de Chile. En 200 años los pueblos indígenas no han tenido
primero, reconocimiento constitucional, ¿no? O sea, no existió en ningún momento un reconocimiento de su existencia al interior de la comunidad política. Nos acercamos a eso en el anterior proceso, y en esta de vuelta una exclusión bien brutal, donde van a quedar fuera las voces, ¿no es cierto?, de los pueblos que son preexistentes al Estado, es decir, aquellos pueblos que preexisten a la existencia misma de esta institucionalidad no van a tener hoy en este proceso la posibilidad de influir, de intentar llevar su voz al interior del proceso constituyente. Entonces sí, es muy grave, habla de que el proceso ya tiene al menos un vicio de exclusión que tiene que ver con la exclusión de los pueblos indígenas. Estamos conversando al teléfono con Claudio Alvarado, Licopi, nuestro invitado es historiador, investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, y estamos contentos de poder conversar con él a propósito de este día donde usted está yendo a votar y qué presencia ha tenido el mundo de los pueblos originarios. Recordemos que en el proceso anterior fueron 10 pueblos los reconocidos. En esta oportunidad, con suerte, van a tener 2 escaños. Qué terrible la marginación. Te quería preguntar, Claudio, porque existe algo que se llama el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. Ese convenio estipula que en todas las decisiones fundamentales para el país tiene que estar presentes los pueblos originarios. Explícame un poquitito más ese convenio, de seguro te manejas con más detalle que yo, para luego poder entender hasta qué punto vamos mal con ese convenio que Chile ratificó. Sí, mira, en primer lugar un poquito de historia de este convenio. El convenio se escribe, ¿no es cierto?, internacionalmente en el año 1989, y en ese mismo instante los pueblos indígenas en Chile piden su ratificación en el país, ¿no? El año precisamente 89-90 se desarrolla un gran encuentro en la ciudad de Nueva Imperial, ¿no?, en donde participa en ese momento quien iba a ser el presidente de la República, don Patricio Aylwin, y él se compromete a ratificar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Tuvieron que pasar 20 años para su ratificación. Entonces, el Patricio Aylwin no lo ratifica, el gobierno de Lagos tampoco, en fin, Frey, por supuesto, tampoco. No es sino hasta el 2009 con la presidenta Bachelet que se logra ratificar el convenio 169 de la OIT. Es decir, un compromiso político que había asumido el Estado de Chile, la República, en su representación con el presidente, no se consagra sino 20 años después de su solicitud, ¿no? Y que básicamente reconoce el convenio 169 es que los pueblos indígenas son un sujeto de derecho, ¿no es cierto? Por lo tanto, cada acción política, institucional, pública que desarrolle el Estado, que tenga afectación directa sobre los pueblos indígenas deberían ser consultados, ¿no? Por supuesto, hay un proceso de técnica burocrática para que eso acontezca. Existe una unidad particular al interior del Ministerio de Desarrollo Social quien ratifica y no este elemento, ¿no? Pero en general todas las políticas que tengan afectación directa a los pueblos indígenas deberían ser consultadas, y al menos esa es la base elemental que debería gestarse en este proceso constituyente que se está forjando. Es decir, no es posible, al menos en la discusión constitucional sería algo muy extraño, ¿no? Porque todos sabemos que los convenios internacionales tienen incluso una condición superior a la misma Constitución, ¿no? O al menos igualitaria. Es decir, cuando un Estado ratifica un convenio internacional, inmediatamente tiene rango constitucional. Entonces sería muy extraño que el Estado, teniendo ratificado el convenio 169 de la OIT, sus elementos más básicos no sean al mismo tiempo reconocidos en la futura Constitución. Desafortunadamente, hasta el día de hoy en la Comisión de Expertos esto no ha sido así, incluso es un retroceso frente al mismo convenio 169 ratificado por el Estado. Entonces nos encontramos realmente entrampados en un pantano, porque al menos la Comisión de Expertos no está llevando a foja cero, ¿no?, a menos, ¿no es cierto?, las capacidades que tiene el mismo convenio 169 cuando, insisto, el Estado ya reconoció este propio convenio. Entonces, es una zona bien pantanosa, va a ser un elemento que en algún momento va a comenzar a generar no solamente ruido nacional, sino internacional, porque en el caso de no incorporarse los elementos que al menos están tipificados en el convenio 169 al interior del debate constituyente, va a generar al menos una tensión de un convenio internacional frente a un proceso constituyente que no está dando el ancho para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
Cuéntame, y previendo el camino que se nos viene para mujeres y hombres de los 10 pueblos originarios que existen en el territorio nacional, toda esa diversidad cultural, ¿qué pasa con la plurinacionalidad, la multiculturalidad? Yo tan ingenua había sentido que en el proceso constituyente anterior, con el gran rol de Elisa Loncón, que dignificó de una manera impresionante a las mujeres mapuche en el país, que estos temas se habían instalado más o menos, que estaba la voluntad pública, más allá de cómo esto estuviese presente o no en el proyecto constituyente anterior. Estaba en el imaginario nuestro de que hasta cuándo, que ya no podíamos seguir conversando como si fuésemos un solo pueblo, en consecuencia que somos varios pueblos incluidos acá. Pero todo eso ha ido quedando completamente marginado. Bueno, se entiende porque en el Parlamento, en los partidos políticos, entiendo, si no me equivoco, Cámara Alta y Baja, solo el señor Huenchumilla tiene presencia y conciencia de pueblo indígena de los 155 que existen, ¿no? En el Parlamento, bueno, por lo menos, en la Cámara Baja. Claro, sí, hay una exclusión, eso es sin duda al interior del marco político. Ahora, yo pienso en términos de un poco mediana y larga duración, creo que lo que se logró instalar como debate al interior del primer proceso constituyente no va a ser fácil de corroer completamente, ¿no? Claro, hoy día el relato que se insiste plantear es que lo que se votó el 4 de septiembre del año pasado fue una negación completa de la existencia de los pueblos indígenas, y yo me resisto a pensar que la sociedad chilena cree fervientemente esta dimensión. Probablemente le generó ciertos temores, ciertos miedos, ¿no es cierto? Una categoría como plurinacionalidad que tenía un derrotero intelectual y en el interior del debate público y político chileno más de baja duración, vamos a decir. No era un concepto que se manejara con tanta madurez, ¿no es cierto?, al interior, no de los pueblos indígenas que vienen desenvolviéndolo hace bastantes décadas, sino al interior de la sociedad chilena. Entonces, probablemente se generó un temor a sus efectos, pero tengo una duda que casi una certeza, que la sociedad chilena no se piensa a sí mismo como una sociedad sin indígenas, ¿no? Entonces creo que ahí hay una tensión que se tiene que resolver en algún momento, pero que hay un sector, desde mi punto de vista de la derecha, que piensa de que el 4 de septiembre lo que triunfó es la idea de una comunidad política homogénea, ¿no? En donde todos somos igualmente parte de una nación, ¿no es cierto?, cuando en estricto rigor los pueblos se reclaman a sí mismos una existencia en tanto pueblo. Entonces, ahí hay una tensión que aparentemente está resuelta, pero tengo la certeza de que tal cosa no es así. Probablemente en el derrotero propio de la reflexión de este momento electoral, el día de hoy, van a emerger precisamente con fuerza la idea de exclusión, ¿no? Y creo que ese es el elemento vital que se va a desenvolver como reflexión política cultural el día de hoy. Es decir, si los pueblos indígenas no logran instalar a una persona por las trabas mismas del proceso, lo que va a emerger evidentemente va a ser la noción de exclusión, y una noción que ya ha operado en la discusión política cultural desde la época al menos de los 90, ¿no? Hay un clásico libro del Premio Nacional de Historia Jorge Pinto que tiene como bajada de título, ¿no?, de la inclusión a la exclusión. Entonces, la noción de exclusión probablemente va a emerger de nuevo con bastante fuerza, y develar una exclusión implica necesariamente comenzar a intentar resolver, ¿no es cierto?, aquella exclusión en términos políticos para dar efectivamente apertura democrática. Entonces, ahí el próximo proceso tiene un desafío muy grande, ¿no? Los expertos hasta el día de hoy no han logrado instalar, ¿no es cierto?, los sectores más progresistas no han logrado instalar que los derechos de los pueblos indígenas es vital para la composición política de nuestra sociedad y para la ampliación de la democracia, para efectivamente convivir, ¿no es cierto?, en diversidad al interior de la comunidad política. Pero fíjate, Claudio, que si nosotros tenemos conciencia de que, más que conciencia, si recordamos que es la Cámara Alta y la Cámara Baja las que nombraron a los expertos, son los partidos políticos ahí representados los que nombraron a los expertos. En las cabezas de esas mujeres y de esos hombres, la plurinacionalidad no está.
La multiculturalidad tampoco está, de lo contrario se habrían preocupado de nombrar expertas y expertos que tengan conciencia sobre aquello. Dicho lo anterior, yo creo que con el proceso constituyente pasado logramos avanzar en conciencia de la presencia de los pueblos originarios, pero es lo mismo que pasa con las mujeres. Somos la mitad de la población y eso no implica que estas expertas y estos expertos nos reconozcan los derechos que nos urgen. Una sociedad libre de violencia, derechos sexuales y reproductivos, o sea, claro, es bien conservador, por así decirlo, y muy reaccionario lo que está ocurriendo. Entonces, te quería decir... Sin duda. Sí. Sí, claro. La comisión de expertos, por supuesto, es conservador y un retroceso, no solamente a la discusión chilena, ¿no? Sino que es un retroceso al interior de una serie de debates internacionales en esta materia. El convenio 169 de la OIT en ningún caso es un convenio revolucionario o profundamente radical, ¿no? Es algo muy mínimo y que como humanos hemos logrado construir como horizonte civilizatorio. Entonces, realmente es muy, muy conservador lo que está ocurriendo hoy día en Chile, y justamente por esa condición de ser un proceso muy conservador, el proceso no se cierra. ¿Qué quiero decir realmente? Que el ciclo político, ¿cierto? Hay un sector que piensa que el ciclo político se está cerrando hoy día, ¿no? Que el ciclo político hoy día se consolida y finalmente se cierra. Tengo la convicción de que eso no es así. En tanto, pensar que este ciclo político se inaugura el 18 de octubre como la ilegitimidad, ¿no es cierto?, del campo político para dar respuestas, ¿no es cierto?, a los problemas de la sociedad. Lo que va a acontecer hoy día no va a lograr efectivamente gestar un nuevo clima de paz y cohesión social, ¿no? A propósito de la exclusión. Por lo tanto, creo que ese elemento es muy vital para seguir respirando una posibilidad de apertura a los debates que estamos intentando instalar. Claudio Alvarado, Licopi, te agradezco tanto tu presencia en la Radio Universidad de Chile el día de hoy a través de la magia del teléfono, historiador e investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas en nuestro país. Te lo agradezco y mucho. Mira, vamos a seguir conversando sobre temas que también son de tu interés, porque vamos a ir a una pausa, pero luego vamos a volver para hablar de descentralización en el proceso que estamos viviendo el día de hoy. Un abrazo grande, Claudio, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Encantada. Vamos entonces a la pausa, según nos dice la gente que nos dirige acá en el día de hoy. Qué bello es estar al aire aquí en la Radio Universidad de Chile. Me dice Paula Ruiz que hay que ir a la pausa, y sí, ya es verdad. Ya, Paula, vámonos a la pausa.